Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Llegamos a la instancia de primer parcial de química de CBC. Voy a resolver este parcial que les dieron a ustedes para que practiquen, que le dieron los profesores. Dice en el punto 1, cierto vino blanco semidulce de densidad 995 gramos por litro, hay 39 gramos de azúcar por litro. Calcular el porciento masa en masa de azúcar en el vino. Bueno, lo que tenemos que analizar es, en primera instancia, 39 gramos de azúcar es el soluto. Y tenemos, ¿sí?, 1 litro de vino. O sea, este volumen de vino tenemos que determinar qué masa tiene. Ahí es donde entra en juego la densidad. ¿Sí? La densidad es 995 gramos por litro. Y nosotros tenemos 1 litro de vino. O sea que la masa de vino va a ser 995 gramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? 1 litro, 995 gramos. Bien, tenemos la masa de solución, tenemos la masa de soluto, vamos a decir que tenemos 39 gramos de azúcar en 995 gramos de solución. Queremos saber el porciento masa en masa, por lo tanto, en 100 gramos de solución, cada 100 gramos de solución, qué masa de azúcar vamos a tener, y eso nos da 3,92 gramos. Entonces la respuesta va a ser 3,92% masa en masa. Bien, punto 2. Dice, en un recipiente se mezclaron agua y un azúcar, dice, el cual no se disolvió por completo. O sea, tendríamos un sistema material heterogéneo, ¿sí? Dos fases, la fase del agua azucarada y por otro lado tendríamos el azúcar que no se disolvió, ¿sí? Pregunta, ¿cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? Y bueno, la afirmación A dice, el porciento masa en masa de carbono en el azúcar es mayor que el porciento masa en masa del hidrógeno. Bueno, vamos a ver eso. Nosotros tenemos carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Tenemos sacarosa. Entonces, si yo tuviera que calcular la masa molar, ¿no?, de la sacarosa, la masa de un mol, yo tendría que hacer, para la masa molar, tendría que plantear 12 por 12, ¿sí?, que es 144, correspondiente a los 12 átomos de carbono de peso atómico cada uno 12, ¿sí?, más 22 por 1 del hidrógeno, más 11 por 16 del oxígeno, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 12 por 12, bueno, 144, más 22, más 11 por 16, nos da 342. 342 gramos por mol, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, supónganse que yo tengo un mol de sacarosa, dentro de ese mol, que va a tener una masa de 342 gramos, voy a tener 144 gramos que corresponden al carbono. Y voy a tener 22 gramos que corresponden al hidrógeno. O sea, dentro de esta masa yo voy a tener 144 de carbono y 22 gramos de hidrógeno. O sea, ¿cuál va a tener mayor porciento masa en masa? Y bueno, el carbono. No hace falta plantear las cuentas porque salta a simple vista, ¿sí? El sistema tiene dos fases, estoy de acuerdo, la fase de la solución y la fase de la sacarosa sin disolverse. Y por último, el ítem C dice, las propiedades extensivas son las mismas en cualquier porción de solución. Primero, ¿qué son las propiedades extensivas? Bueno, vamos a decir que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad, ¿sí? O sea, el volumen, la masa, el peso son propiedades extensivas. Si yo tomo una porción de esa solución, va a tener su propio peso, su propio volumen, y no va a ser lo mismo que el peso y el volumen de la solución completa. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Lo que sí, porque acá es donde estuvo la trampa, las propiedades intensivas son las mismas en cualquier parte, en cualquier porción de la solución. O sea, el color es el mismo. La densidad, si yo mido la densidad de distintas parte de la solución, o la solución la divido en dos y mido la densidad, va a ser la misma, ¿sí? O sea, son las propiedades intensivas las mismas en cualquier porción de la solución. Seguimos. Bueno, muy bien. Seguimos con el punto 3. Dice, para el elemento magnesio, indicar el número másico del nucleido que tiene 12 neutrones. Bueno, vamos a ubicar entonces primero al magnesio en la tabla periódica, ¿sí? Tenemos que el magnesio tiene número atómico 12. Entonces, vamos a anotar magnesio 12, número atómico, o sea, 12 protones,
y me dice que tiene 12 neutrones. ¿Cómo obtengo el número másico? Bueno, sumando neutrones y protones, o sea que el número másico, o sea A, es 24, ¿sí? Esa sería la primera respuesta. Después dice, B, indicar la configuración electrónica externa del catión magnesio. Magnesio 2 más, ¿sí? O sea, el magnesio tendría que tener 12 electrones, pero en este caso, como está como catión, perdió 12 electrones, ¿sí? Va a tener 10 electrones. Entonces, ¿qué configuración electrónica externa tengo que dar? Y bueno, la del gas noble anterior, ¿sí? Porque el magnesio, al perder 12 electrones, alcanza la configuración electrónica externa, ¿sí? Del neón. La configuración completa del neón, ¿sí? Y bueno, la configuración electrónica externa del neón es 2s2, 2p6, ¿sí? Entonces, la del catión magnesio, vamos a poner configuración electrónica externa, 2s2, 2p6, ¿sí? Y ahí estaría la segunda respuesta. Y después me pide que indique la masa de uno de los isótopos del magnesio, ¿sí? Dice, la masa de uno de los isótopos es 25,99 unidades de masa atómica. Calcular la masa expresada en gramos de 125 átomos de dicho isótopo. Y bueno, una UMA, una unidad de masa atómica expresada en gramos, es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Estoy yendo de foco, vamos. Y ahí me preguntan la masa, ¿sí? De 125 átomos de dicho isótopo. O sea, tenemos 125 átomos y esta es la masa de uno de los isótopos, de un átomo, ¿sí? Tendría que hacer 125 por 25,99 para tener el total de UMAS, ¿sí? Y eso nos da 3.248 unidades de masa atómica. Entonces, en gramos, ¿cuánto me quedaría? Y bueno, multiplicamos por 1,66 exponente menos 24. Y ahí tendríamos la respuesta. 5,39 por 10 a la menos 21 gramos. Bien. ¿Qué más tenemos? Punto 4 dice, dados los elementos Z, segundo metal alcalino térreo. Bueno, ¿cuál es el segundo metal alcalino térreo? Tenemos los alcalinos térreos, el segundo también es el magnesio, ¿sí? Q, su anión divalente posee 10 electrones. Bueno, a ver, anión divalente, o sea que tiene dos cargas negativas. Cuando está como anión divalente tiene 10 electrones, o sea, luego de haber ganado 2 electrones. Vamos a ir anotando. Z es el magnesio, dijimos, ¿no? Q, cuando está como anión diatómico, tiene 10 electrones. O sea que si no hubiera ganado estos 10 electrones, ¿sí? Si estuviera neutro, tendría que tener 8 electrones. Y si tiene 8 electrones, tiene entonces 8 protones. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del oxígeno, ¿sí? El oxígeno es el que tiene número atómico 8. O sea que Q es oxígeno. Bien. Después dice, y M, la configuración electrónica externa de su catión monovalente es 3s2, 3p6. Bueno, a ver, vamos a ver quién es M. Configuración electrónica externa es 3s2, 3p6. Esto, o sea, esta configuración tiene cuando perdió un electrón, porque está como catión monovalente. O sea que tendría que tener un electrón más si no estuviera como catión. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos esta configuración electrónica externa, ¿sí? Que es la de un gas noble, ¿sí? Porque siempre cuando el elemento, ¿sí?, forma el anión o el catión, se estabiliza alcanzando las configuraciones electrónicas de los gases nobles más cercanos. En este caso, ¿sí?, tendríamos que buscar el gas que pertenece al período 3, ¿sí?, que es el argón. O sea que el elemento del cual estamos hablando es del potasio. El potasio, al perder un electrón, queda como catión monovalente con la configuración electrónica externa del argón, ¿sí? Entonces tenemos M es potasio. M potasio, Z magnesio, Q oxígeno. Bien, vamos al problema ahora. Indicar cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas. Q es el elemento de mayor carácter metálico. Bueno, tendríamos que
mirar la tabla, ¿sí? El carácter metálico crece hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla periódica. Entonces tenemos el oxígeno de muy poco carácter metálico, tenemos el magnesio y el potasio, o sea que el potasio es el que está más a la izquierda y más abajo en la tabla periódica, o sea que el potasio es el de mayor carácter metálico. Después dice, la configuración electrónica externa de Z es 3s2. Z es el magnesio, ¿sí? Magnesio pertenece al período 3, el magnesio pertenece al período 3. Y S2, ¿sí? Todos estos son S2, por lo tanto, la afirmación es correcta, ¿sí? Y después dice, Q2 menos y Z2 más son isoelectrónicos. Q2 menos y Z2 más son isoelectrónicos. Estamos comparando el oxígeno con el anión, ¿sí? Que forma el oxígeno, con el catión que forma el magnesio. Y bueno, eso también lo podemos hacer mirando directamente la tabla periódica. ¿Sí? Nosotros tenemos por acá el magnesio, por acá el oxígeno, ¿sí? El oxígeno gana 2 electrones y queda con la cantidad de electrones del neón, ¿sí? Cuando forma el anión. El magnesio pierde 2 electrones y también queda con la configuración electrónica del neón. Por lo tanto, esos iones son isoelectrónicos entre sí, o sea, verdadero. Y después dice M no es un no metal. ¿Quién era M? Se me olvidé. M es el potasio. El potasio es un metal, por lo tanto la afirmación es falsa, ¿sí? Bueno, vamos con el punto 5. Segundito. Dice, dibujar la estructura de Lewis de una oxosal que contenga catión hierro con estado de oxidación más 3 y azufre con estado de oxidación más 4. Nombrar la sustancia. Bueno, la Lewis me pide, ¿sí? Tiene que tener catión hierro con estado de oxidación 3. Bien, tiene que ser una oxosal. Por lo tanto, va a tener azufre, pero también va a tener oxígeno, ¿sí? El azufre tiene que estar con un estado de oxidación 4 más. Bueno, entonces ahora tenemos que ver qué cantidad de átomos tenemos que poner, qué número de átomos tenemos que poner de cada uno. Una vez que tengamos la fórmula del compuesto, vamos a poder hacer la Lewis, ¿sí? Bien, el anión que va a formar el azufre con el oxígeno tiene que tener 2 cargas negativas, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos nomenclatura, ¿sí? Los números de oxidación del azufre son pares, por lo tanto el oxoanión va a tener 2 cargas negativas. Para que todo esto tenga 2 cargas negativas, bueno, la pregunta es cuántos átomos de oxígeno tenemos que poner, y tenemos que poner 3, porque de esta forma 3 por menos 2 me da menos 6, más 4 del azufre me termina dando menos 2. Y ahora tenemos que balancear, ¿sí? Las cargas. Tengo 3 que me aporta el hierro, 2 menos del oxoanión, que daría un 3 acá y un 2 acá. Bueno, ¿cómo se llama el compuesto? Bueno, para el caso del azufre, ¿sí? Oxosales va a ser sulfito o sulfato. Como está con el número de oxidación más 4, va a ser sulfito. Entonces vamos a ir anotando, vamos a nombrarlo de acuerdo a 2 nomenclaturas. Sulfito. Y bueno, el hierro actúa con 2 y con 3, está con el más grande, va a ser sulfito férrico. ¿De qué otra forma lo podemos llamar? Bueno, esto es tradicional. Si queremos nombrarlo en nomenclatura moderna, sería sulfato, siempre termina en ato. ¿Sulfato cuánto? Sulfato 4 de hierro 3, ¿sí? Indicando, bueno, los números de oxidación del azufre del hierro. Bien, vamos con la Lewis. Para que no sea tan engorroso hacer esta Lewis, porque yo tengo que hacer 3 oxoaniones, ¿sí? Y poner 2 cationes férricos. Para lo que podemos hacer es hacer un solo oxoanión, ¿sí? Y ponerle un 3 grande adelante. Entonces tendríamos el azufre rodeado de 3 oxígenos, esto dentro de corchetes tiene que ir, ¿sí? Y bueno, las 2 cargas negativas de los 2 electrones que entraron. Esos electrones, ¿a quién va a parar? Siempre tienen que ir a parar a átomos de oxígeno, ¿sí? Que es el elemento más electronegativo dentro del oxoanión, siempre. Bien, el azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. O sea que este oxígeno gana un electrón, sus 6 electrones propios. Fíjense que ahora al compartir covalentemente con el azufre un par electrónico, completa su octeto. Lo mismo vamos a hacer con este átomo de oxígeno. Y ahí tenemos, ¿sí? Toda esta línea de acá completa el octeto, porque el azufre también tiene 6 electrones, comparte 2, 8. ¿Cómo unimos este átomo de oxígeno? Bueno, mediante enlace covalente coordinado, unión dativa, porque
el azufre ya completó su octeto, y entonces se cuentan los 6 electrones del oxígeno más los 2 electrones que aporta el azufre para la unión, llega a 8. Y para no tener que dibujar esto, representar esto 3 veces, pone 3 veces por este 3, ¿sí? Podemos poner un 3 acá adelante, ¿sí? Y bueno, el hierro, 3 más, le ponemos un 2 adelante o ponemos un catión de cada lado, también sería correcto. Y de esa forma, bueno, ahí tendríamos la estructura de Lewis. Bien. Bueno, muy bien. Vamos con el punto 6. Dice seleccionar entre los iones siguientes el o los que tengan geometría tetraédrica según la TREPEP. Y bueno, vamos a ver. Tengo el selenio. Tenemos que hacer las Lewis para eso, ¿sí? Tenemos el selenio rodeado de 4 átomos de oxígeno. Y esto tiene 2 cargas negativas. Bien, el selenio tiene 6 electrones, ¿sí? Igual que el azufre, me había olvidado. El oxígeno tiene 6 y no nos olvidemos estos 2 electrones, ¿no? Que va a parar uno a cada oxígeno. Entonces acá nos va a quedar muy parecido a esto, pero con 2 uniones dativas. Ahí tendríamos el oxígeno completo el octeto. Ahí este átomo de oxígeno y el selenio también completan el octeto, o sea que acá las uniones van a ir covalentes dativas. Fíjense que tenemos un átomo central unido a 4 átomos laterales, ¿sí? El selenio tiene todos sus electrones implicados en las uniones, o sea, no hay electrones libres, corresponde a una geometría tetraédrica. Después tenemos de vuelta el sulfito, pero ya el sulfito lo hicimos acá, no hace falta que lo hagamos de vuelta, ¿sí? En este caso tenemos un par de electrones libres unido a 3 átomos laterales, ahí estamos hablando de una geometría piramidal, ¿sí? Y por último tenemos el anión carbonato. Acá entran 2 electrones también. Lo ponemos a los oxígenos. Bueno, el carbono tiene 4 electrones. Van a quedar todos implicados en la unión. Ahí estamos. Bien, y acá, bueno, tenemos que hacer unión covalente doble para que el carbono también alcance el octeto, ¿sí? Y bueno, tenemos una geometría triangular acá, porque tenemos un átomo central unido a 3 átomos laterales y bueno, no hay pares de electrones libres, ¿sí? Y bueno, vamos con el punto 7. Dadas las siguientes sustancias, me dan cloro, fluoruro de litio y un óxido del bromo, indicar cuál de ellas tiene mayor punto de fusión. Bueno, acá lo que tenemos que saber son el tema de fuerzas intermoleculares. El que mayor punto de fusión va a tener va a ser el fluoruro de litio. O sea, ahí termina el asunto. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico, ¿sí? Los compuestos iónicos tienen puntos de fusión y de ebullición muy, muy altos, ¿sí? Ya de esa forma quedan descartadas las otras dos que son compuestos covalentes. Y si tuviera que elegir entre el cloro y el óxido, bueno, tendría que ver qué geometría presenta. El óxido está con 1, o sea, hipobromoso. Y de esa forma ver si la molécula es polar o no. Pero ya más allá de eso, también puedo descartar sin tener que hacer la Lewis, sin saber la geometría en este caso, porque ya por solamente fuerzas de London, ya le ganan al cloro. El cloro solamente presenta fuerzas de London, porque es una molécula no polar. Es el cloro unido consigo mismo, no hay diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta estaría en segundo lugar y esta sería la de menor punto de fusión, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Muy bien, chicos, vamos con el punto 8. Dice, a una atmósfera y 20 grados Celsius, 306 gramos de anilina líquida ocupan un volumen de 300 centímetros cúbicos. Calcular el volumen que ocuparán 6,02 por 10 a la 23 moléculas de anilina en dichas condiciones de presión y temperatura. Ojo, es un líquido. Si bien me dan datos que parece que el problema fuera para gases, no se puede aplicar ley de gases, ¿sí? Porque es un líquido. Ojo con eso porque pasa. Tenemos entonces 306 gramos de anilina, carbono 6, hidrógeno 7, nitrógeno. Y sabemos que esos 306 gramos ocupan 300 centímetros cúbicos de volumen. Y me preguntan qué volumen va a ocupar 6,02 por 10 a la 23 moléculas de anilina, o sea, un mol de anilina. Entonces, vamos a calcular la masa molar y vamos a pasar esto a moles. Tenemos entonces 6 por 12
del carbono, más 7 del hidrógeno, más 14 del nitrógeno, 93. 93 gramos de anilina es un mol. 306 gramos, bueno, veamos, 306 dividido 93 me da 3,29 moles. O sea, si 306 gramos, que es lo mismo que 3,29 moles, ocupan 300 centímetros cúbicos, a mí me preguntan el volumen de un mol. Y ahí vamos a tener la respuesta, ¿eh? O sea, hacemos 300 dividido este valor, me da 91,17 centímetros cúbicos. 91,2 sería 3 cifras, ¿no? Centímetros cúbicos. Y ahí tendríamos la respuesta. Bien, en el 9 me dice a 20 grados Celsius, 0,75 moles de cierta sustancia, me da la densidad, ocupan un volumen de 66,9 centímetros cúbicos. Calcular la masa molar de la sustancia. Para calcular la masa molar de una sustancia, nosotros necesitamos relacionar una determinada masa con la cantidad de esa masa, ¿sí? Nosotros tenemos la cantidad, ahora esta cantidad en gramos, ¿cuánto es? O sea, eso es lo que vamos a buscar, para lo cual con la densidad y el volumen calculamos la masa. Si densidad es igual a masa sobre volumen, el volumen pasa multiplicando, densidad 1,2 gramos sobre centímetro cúbico, por el volumen 66,9 centímetros cúbicos tendríamos la masa. Y eso nos da 80,3 gramos. O sea, esta masa es la masa de 0,75 moles. O sea, si 80,3 gramos es lo mismo que 0,75 moles y yo quiero la masa molar, la masa de un mol, eso nos va a dar la respuesta. Es 107. Ok, bien, y ahí terminamos con ese punto. Después dice el 10. Indicar cuál o cuáles de las opciones completan o completa correctamente la afirmación. En 10 gramos de sulfato cúprico está con, no, cuproso, pues está con 1 el cobre ahí, ¿sí? En 100 gramos de sulfato cuproso hay. Y bueno, tenemos estas afirmaciones, vamos a ver cuál es cierta. 100 gramos, vamos a pasarlo a moles, esto vamos a calcular la masa molar primero. Tenemos entonces del cobre 63,5 multiplicado por 2, más 32 del azufre, más 16 por 4 del oxígeno, nos da 233 gramos por mol. 223, gracias. Gramos por mol. Bien, entonces, a ver, tenemos 100 gramos, o sea, si un mol es lo mismo que 223 gramos, 100 gramos X, ¿eh? 0,45. La tres cifras sería 0,448, ¿no? Ahí está. Bien, ya tenemos la cantidad del compuesto. Ya podemos ir determinando, descartando algunas. Por ejemplo, los moles de átomos de oxígeno. ¿Cómo hago para saber los moles de átomos de oxígeno? Y bueno, a los moles del compuesto lo tendría que multiplicar por 4, ¿sí? O sea que ya sabemos a simple vista que la afirmación esta es falsa. Después tenemos 4,10 por 10 a la 23 átomos de azufre. Bueno, veamos primero cuántos moles tenemos de azufre. Si tenemos los moles del compuesto, como el compuesto tiene un solo átomo de azufre, o sea, voy a tener estos moles de azufre, ¿no? Ahora, lo que quiero saber, ¿cuántos átomos son estos, sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si un mol son 6,02 por 10 a la 23, lo que sea, mol de átomos de azufre, 0,448 moles. Bueno, ¿cuántos átomos de azufre? 2,69, vamos a poner 2,7 por 10 a la 23. Entonces la afirmación es falsa. Y por último, la masa de cobre. Qué lástima, cuando hicimos la masa molar no lo planteamos eso. O sea, yo puedo decir, cuando calculo la masa molar, ¿qué hacemos? 2 por la masa del cobre, ¿no? Que sería 2 por 63,5, que nos da 127. O sea que cada 223 gramos del compuesto,
yo tengo 127 gramos de cobre, ¿sí? En este caso nosotros tenemos ¿qué masa de compuesto? Tenemos 100 gramos. Bueno, hacemos la cuentita. Nos da 56,9. 56,9, 57, la afirmación es verdadera, ¿sí? Bueno, seguimos, chicos. Bueno, muy bien, vamos con el punto 11, que dice un recipiente rígido de 2,4 litros, contiene 0,26 gramos de una sustancia gaseosa, X2, a 87 grados y 0,110 atmósferas de presión. Calcular la masa molar de la sustancia. Bueno, lo mismo que les decía antes, ¿sí? Para poder calcular la masa molar tenemos que calcular los moles que tenemos del gas y compararlo con la masa que nos dan. Para lo cual planteamos ecuación general de los gases ideales y despejamos el número de moles. O sea, R y T lo vamos a pasar dividiendo. Quedaría 0,11 atmósferas por el volumen, que es 2,4 litros, dividido la constante universal de los gases, 0,082 atmósfera, litro, grado Kelvin, mol, por la temperatura, que es 360, si le sumamos 273 a 87, ¿sí? Bien, y esto nos da, simplificamos unidades, ¿sí? Y esto nos da 8,94 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Bien, estos moles, ¿qué masa tienen? Y bueno, la masa que me dan acá, 0,260 gramos. Entonces yo quiero saber la masa molar, la masa de un mol. Hacemos 0,26 dividido este valor. Eso me da 29. 29 gramos, o sea, la respuesta sería masa molar 29 gramos por mol. Bien, ¿qué más nos piden? Dice, al recipiente anterior se le agregan 0,03 moles de nitrógeno a temperatura constante. Calcular la fracción molar del nitrógeno. Bueno, la fracción molar del nitrógeno va a ser igual a los moles de nitrógeno dividido los moles totales, ¿sí? Los moles de nitrógeno son 0,03. A esto le vamos a sumar los moles que tenemos del otro gas. Y eso nos da 0,0389 moles. Simplificamos, dividimos y obtenemos la fracción molar. Obtenemos la fracción molar, sí, bien digo, 0,77. Ahí estamos con el punto 11. Vamos con el último punto, chicos. El último punto dice indicar y justificar al dorso si la afirmación siguiente es correcta o no. Dice, un recipiente de volumen B contiene amoníaco gaseoso y otro volumen, 2B, contiene etano también gaseoso. Si ambos recipientes están a la misma temperatura y presión, entonces contienen el mismo número de moléculas. Tenemos que razonarlo de la siguiente manera, si es un problema para pensar. Vamos a suponer que yo tengo un volumen B de, en este caso, amoníaco, y un volumen que dice 2B, o sea, el doble del otro gas. Me dice que la temperatura es la misma, la presión es la misma, y me dice que en el recipiente, donde tiene un volumen B, tiene el mismo número de moléculas que en el recipiente 2B, o sea, tiene la misma cantidad también. Al tener el mismo número, tiene la misma cantidad, la misma cantidad de moles, ¿sí? Ahora, ¿esto es verdadero o es falso? Bueno, la afirmación es falsa. ¿Por qué vamos a decir que es falsa la afirmación? Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. O sea, si en un recipiente aumenta el volumen, la presión, manteniendo las demás variables constantes, ¿no? Sin cambiarlas. Si aumenta el volumen, la presión va a disminuir. Pero acá el problema me está diciendo que la presión en ambos recipientes es la misma. La temperatura es la misma, y entonces si yo tengo más volumen acá y tengo la misma presión que en el recipiente más chico, tengo que tener el doble de cantidad para que la presión pueda ser igual al ser mayor el volumen. O sea, aumentamos el volumen, pero ¿cómo compensamos ese aumento de volumen para que la presión permanezca constante? Y tenemos que duplicar la cantidad. O sea que yo voy a decir la cantidad de moléculas y el número de moléculas que tenemos en el recipiente 2B es el doble que las que tenemos en el recipiente B. Así que bueno, eso fue todo, chicos. Un saludo grande, a practicar y muchos éxitos en sus exámenes. Chau, chau.